Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Hoy es un webinar muy especial. Es el webinar de la Feria de Ofertas Finca Raíz con nuestro aliado siempre es muy especial, que es el BBVA, el Banco BBVA. Hoy, en este webinar, bienvenidos a todos quienes se van conectando, hablaremos sobre el leasing habitacional. El leasing habitacional es una forma de financiamiento que tiene muchas ventajas y que muchos de los colombianos no conocemos. El leasing habitacional tiene muchas opciones y puede ser una gran forma de financiamiento para comprar una vivienda en Colombia. Por eso hoy, desde la Feria de Ofertas Finca Raíz junto al BBVA, queremos realizar este webinar para que ustedes despejen todas sus preguntas, conozcan qué es el leasing habitacional. Además, no sé si ustedes sabían, pero con el leasing habitacional necesitan menos para la cuota inicial, así que es una oportunidad para muchas personas que de pronto la cuota inicial para comprar vivienda es un impedimento para hacerlo. Así que hoy en nuestro webinar, que estamos acá comenzando, que estamos iniciando y que vamos a esperar que más personas se conecten, hablaremos sobre el leasing habitacional. ¿Por qué esta forma de financiamiento es tan interesante para todas las en Colombia? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta forma de financiamiento? Además, tenemos dos invitadas muy especiales de nuestro aliado, el Banco BBVA, que nos van a contar un poco más y nos van a ayudar a profundizar. La idea de estos webinars es que ustedes puedan preguntar a través del chat, nos pueden dejar todas sus preguntas. Estaremos primero aclarando todas las dudas sobre el leasing habitacional y luego tendremos una sesión de preguntas para que ustedes puedan despejar todas las dudas que tienen sobre esta forma de financiamiento que muchos colombianos habrán escuchado y sería interesante que conozcan cuáles son las ventajas y los beneficios para comprar vivienda. Así que en este webinar queremos que ustedes conozcan y dejen todas sus dudas y preguntas y sepan el ABC del leasing habitacional y cuál es la mejor forma para financiar una vivienda en Colombia. Recordemos que muchas veces en Colombia la vivienda, en la cuota inicial de una vivienda es un impedimento para comprar vivienda. Por eso en nuestro webinar de Feria de Ofertas Finca Raíz junto al BBVA hablaremos y despejaremos todas las dudas sobre el leasing habitacional. Quédense con nosotros porque aparte de presentarles qué es un leasing habitacional, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus beneficios, cómo se aplica la compra de una vivienda, también les vamos a resolver muchas dudas y preguntas con nuestras dos invitadas de lujo que tenemos hoy del Banco BBVA. ¿Qué mejor que el Banco BBVA para despejarnos todas las dudas sobre qué es el leasing habitacional, cuáles son sus ventajas, cómo funciona, cuál es el proceso para acceder a esta forma de financiamiento? Como les contaba al comienzo, es muy importante que sepamos esta forma de financiamiento. Muchas veces la cuota inicial para comprar una vivienda es un impedimento para muchos y esta es una forma que puede ayudarlos a financiar de una mejor forma. Mi nombre es Daniela León, hago parte del portal Finca Raíz y hoy junto a el Banco BBVA queremos hablar del leasing habitacional. Recuerden que tenemos el chat, allí pueden dejar sus preguntas y después de la presentación vamos a resolverlas todas. Por aquí Jorge Wilmer nos escribe, bienvenido. Paola Castaño Giraldo nos escribe, bienvenidos. Ya tenemos 55 personas conectadas, así que les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre el leasing habitacional para comprar vivienda en Colombia de la Feria de Ofertas Finca Raíz y el Banco BBVA. Sin más, voy a presentarles a nuestras invitadas especiales. Hoy nos acompañan dos funcionarios del BBVA. La primera es Marta Liliana Velandia y María Paola Zambrano. María Paola es la gerente de producto de leasing habitacional, precisamente quien nos va a contar y a resolver todas las dudas y a guiarnos sobre este estupendo forma de financiamiento, esta otra forma de financiamiento que ustedes tienen para comprar vivienda. Marta Liliana, María Paola, bienvenidas, el tiempo es suyo, ya tenemos casi 80 conectados que están, pues por supuesto, muy interesados en conocer más sobre el leasing habitacional. Daniela, muy buenas tardes, María Paola, buenas tardes, y pues con ese intro, muchísimas gracias y gracias por esta invitación de Finca Raíz. Y pues bueno, pues vamos a dar inicio. Nuevamente, para todos los que nos están viendo en este momento, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar en donde vamos a tener la compañía, como bien lo mencionaba Daniela, de María Paola Zambrano. María Paola es la especialista en leasing habitacional para el Banco BBVA. Y hoy nos va a estar, María Paola, seguro nos va a ayudar a profundizar, a conocer y aclarar muchas dudas
en materia de compra de vivienda. María Paola, buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Hola Lili y muchas gracias a Finca Raíz por esta invitación. Me encanta este tema. Muchas gracias a ti. Más de que es un tema que a todos nos interesa porque muchas veces hablamos sobre el tema de cómo hacer todo un proceso de adquisición para compra de vivienda, pero a veces nos salen muchas dudas, ¿no? Nos surgen dudas de cómo lo podemos hacer. Hay un término que normalmente cuando estamos hablando en materia de vivienda lo escuchamos recurrentemente, pero pocas personas lo conocemos o pocas personas logramos entender realmente cuáles son las bondades y qué significa el leasing habitacional. María Paola, ¿tú nos podrías explicar, por favor, de qué se trata? Claro que sí. Entonces, acá efectivamente hay mucho desconocimiento por parte pues, de las personas frente a qué es un leasing habitacional. Y acá queremos comentarles un poquito de qué se trata. Entonces, leasing habitacional es una línea de financiación de vivienda. Es, digamos que, una línea súper relevante y súper bonita porque es la que ayuda a las personas a cumplir ese sueño de adquirir vivienda. ¿Cómo funciona el leasing habitacional? Y es que funciona como un contrato de arrendamiento. Entonces, la persona le dice al banco, por favor, quiero comprar esta vivienda, entonces financieme X cantidad de dinero. El banco le dice, sí, señor, mucho gusto, con mucho gusto yo compro la vivienda, el banco compra la vivienda y lo que se crea es un contrato de arrendamiento entre banco y cliente. ¿Qué va a pasar allí? Se va a hacer el pago del canon como si fuera un arrendamiento, se paga, pero en este caso serán las cuotas, que se llaman cánones. Se paga esa cuota mensual, va pagando el cliente y una vez finalice su deuda, como un hipotecario normalito, una vez finalice su deuda, dice, yo ya me la deuda, quiero hacerme dueño de ese inmueble. Y tiene que pasar dos cosas. Debe pagar una opción de compra que está, digamos que el cliente pacta al final del contrato y pues claramente la voluntad de cumplir ese sueño, ya decir, mire, este inmueble está a nombre mío. Cuando pasen esas dos cosas, el cliente puede hacer la transferencia a su nombre y va a salir feliz con su vivienda nueva. Muchas gracias por esa explicación. Y bueno, y ya que entramos en materia, yo te quisiera preguntar, ¿cuánto nos prestan con esta modalidad de crédito? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos pueden prestar? Listo, acá quiero hacer como relevante el tema del leasing habitacional porque cuando lo comparamos, normalmente si nos vamos como a la calle y preguntamos, bueno, si usted quiere comprar una vivienda, ¿qué hace? Todo el mundo tiene hipotecario. ¿Qué pasa con el hipotecario? Como sabemos, hay una ley de vivienda que lo regula y en el hipotecario te prestan hasta el 70% del valor de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que el cliente debe tener el 30%, o la persona debe tener el 30% de cuota inicial para para adquirir su inmueble. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de un inmueble de 200 millones, ¿cuál es la comparación? Si lo hace a través de hipotecario, la cuota inicial sería cerca de 60 millones, que es el 30%. ¿Qué pasa con leasing? El leasing, y especialmente aquí en BBVA, les prestamos hasta el 85% del valor de la vivienda. Si lo hacemos en el ejemplo, de esos 200 millones, el banco les va a prestar 170 millones y esa cuota inicial que la persona debe tener son 30 millones. Como lo ven, es bastante bajo. El ahorro o la cuota inicial que la persona debe tener y es más fácil hacer ese sueño realidad. Y acá otro tipcito y es si ustedes se van a un proyecto financiado con BBVA, el banco les va a prestar hasta el 90% del valor de la vivienda, o sea que apenas tenemos que tener 10% para cerrar el negocio y hacer ese sueño realidad. Oye, María Paola, o sea, yo te escucho y digo, es que no hay excusa, porque normalmente las dificultades que se presentan principalmente es poder reunir ese ahorro y esa cuota inicial, pero con lo que nos estás contando, cualquier proyecto 15% por leasing habitacional y si lo hacen en proyectos que están directamente financiados con el banco, solamente hay que ahorrar el 10%. Está buenísimo. Así es. Y digamos que acá es proyecto, financiamos vivienda nueva o vivienda usada a gusto del consumidor. Buenísimo. Bueno, ¿y qué otros beneficios tiene el leasing habitacional? Bueno, ya vamos a entrar en materia porque me encanta esa pregunta. Digamos que lo que quiero abrir este capítulo de beneficios es
la idea es que la gente le pierda el miedo al leasing habitacional. ¿Qué pasa? Mucha gente a veces le tiene miedo es porque sencillamente como el inmueble no queda a nombre de uno. Digamos que si me pongo de ejemplo, si no queda en el certificado de tradición a nombre de Paola Zambrano, pues digamos que se prenden las alertas, yo voy a perder la casa, digamos que todos los pagos que voy a hacer se van a perder, y no es así. Aquí lo que tenemos que saber es que el leasing habitacional está muy bien regulado por la Superintendencia Financiera, hay unas condiciones puntuales, nos aplica también la ley de vivienda, entonces está bastante protegido y claramente de cara al consumidor para que, tal cual como un hipotecario, desde que se pague la deuda completa, la persona al final va a hacerse dueña de este inmueble y no va a tener ningún inconveniente. Entonces, la invitación es como a perder ese miedo, no necesariamente porque desde el inicio no quede el nombre de Paola Zambrano en el certificado de tradición, no quiere decir que estemos perdiendo el tiempo o estemos perdiendo nuestros recursos en adquirir este inmueble. En beneficios que tenemos particularmente en BVA, y bueno, ya como tal el producto es, si adquieren el leasing habitacional, un poco las dudas pero es que ahora para pagar la cuota me toca ir al banco presencial, hacer la cola, hacer la fila. No, si ustedes adquieren el leasing habitacional, recordemos que para ir pagando esa cuota mensual, lo pueden hacer a través de PC, muy cómodo, desde su casa, desde el celular, con toda la tranquilidad. Recordemos que en leasing habitacional hay dos modalidades, una que es familiar y la otra que es no familiar. ¿Qué pasa con el familiar? Tiene las mismas ventajas tributarias de un hipotecario, y en ese sentido, digamos que la idea es que la persona que lo está adquiriendo disfrute del inmueble, vaya, viva allá y lo disfrute completamente. Y hay otro escenario que es el leasing no familiar, y este es súper especial y súper clave para las personas que quieren hacer inversión especialmente. Entonces el cliente puede o la persona puede vivir en ese inmueble, o si quiere puede subarrendar. Y si ahí digamos que es necesario que esté como leasing no familiar. Y lo que va a pasar allí es que va a recibir unos ingresos importantes, va, digamos que a ampliar su patrimonio, pues porque ya está haciendo una inversión de un inmueble, que sabemos que esto se valoriza un poco más que cualquier otra inversión, entonces súper clave allí. El otro beneficio es cuando hablamos de la opción de compra. Entonces al principio les había dicho, vengan, opción de compra es el cliente del valor que le está prestando el banco. O sea, si hablamos de los 170 millones, escoge un valor entre el 0 o mayor a 0 y el 30% para dejarlo para el final de la deuda. Es decir, que si yo de esos 170 millones escojo el 10% para pasarlo al final de la deuda y pagarlo como opción de compra, ya me va, digamos que, a dar la posibilidad de pasar ese inmueble a mi nombre. Esa opción de compra, ¿cómo la podemos aprovechar ahí? Es que entre más alta sea la opción de compra, más bajita nos va a quedar la cuota, porque un capital se paga hasta el final de la deuda. Entonces es súper clave cuando de pronto estamos haciendo cuentas allí, el ingreso, las deducciones, las obligaciones, y de pronto nos estamos quedando un poquito cortos en esa cuota que estamos proyectando y que de pronto no nos alcanza. Si escogemos esta opción de leasing habitacional y la opción de compra, inclusive pues al 30%, la cuota de ese préstamo nos va a quedar un poquito más bajita y va a ser súper clave para la capacidad de pago. ¿Qué otros beneficios tenemos aquí? El plazo, súper importante. Sabemos que vivienda, pues nuestros préstamos van a largo plazo. ¿Y cuál es la ventaja de ello? Y es lo mismo, ¿no? El tema de la capacidad de pago. De pronto hoy estamos un poquito cojos o estamos un poquito endeudados, pero si lo llevamos a 30 años, pues claramente la cuota va a quedar un poquito más baja. Y el punto acá es que si ustedes tienen ingresos adicionales o tienen un dinero que les entró, pueden hacer abonos y pues abono a capital con reducción de plazo, y no necesariamente todos los escenarios va a quedarse los 30 años pagando, sino que uno puede ir haciendo abonos, pero sí garantizar que la cuota le quede muy cómoda para poder hacer el pago de su crédito. Recordemos que también hay una oferta para colombianos en el exterior. Si vives en el exterior y también estás interesado en adquirir un inmueble acá en Colombia, te prestamos el dinero y el plazo lo podemos llevar hasta 15 años. Antes de que sigas ahí, María Paola, yo quisiera recoger un poco lo que has comentado porque me parece buenísimo, aparte que veo que muchas de las opciones se ajustan para que las personas se sienten y casi que construyan un plan de amortización y digan, ¿cómo puedo pagar?
Entonces, te he escuchado varias cosas que me parecen interesantes. Lo primero es la facilidad para realizar los pagos, que lo podemos hacer desde cualquier banco a la cuota del crédito, que me parece que es un punto bastante relevante. Lo otro que tú mencionabas, que por supuesto el tema del leasing habitacional, pues era un tema para que puedas disfrutar con tu familia, o también bien sea que a veces tiene proyectos para su arrendarlo. Entonces, ahí cuando es el leasing no familiar, un poco en algo que estuve leyendo. Hay algo que me parece importante frente a esa capacidad de pago, y es que tú decías, por una parte, en las láminas anteriores, ahorro, cuota inicial, digamos, como lo queramos mencionar, un 10% si son proyectos BBVA, 15% si son otros proyectos, pero adicional a eso dan una opción de compra que tú decías va entre el 0 al 30%. Entonces, significa que, por ejemplo, si yo voy a un proyecto de BBVA, recojo un 10%, lo que mis ahorros, todo lo que yo pueda ahorrar para generar esta compra, y luego digo, bueno, no puedo pagar tanto una cuota mensual, en ese momento estoy un poco ajustado, pues enviemos un valor o un porcentaje significativo al final del crédito, como lo mencionas, basta un 30% y con eso la cuota me queda más bajita. Me parece también que es bien relevante. Y el tema de los plazos flexibles que van entre 5 a 30 años, y también muy importante, si hay personas que están residiendo fuera del país, pues que también aplica para colombianos que estén en el exterior. Entonces me parece que tiene bastantes beneficios, y pues ahora veo que vamos a hablar en materia tributaria. Así es. Entonces, en materia tributaria, digamos que dependiendo de la modalidad, hay unos beneficios que le aplican a uno y unos beneficios que le aplican a otros. Y en términos jurídicos me gustaría hacer, hacer dos anotaciones aquí puntualmente. Cuando hablamos en términos jurídicos, uno de los beneficios es que el bien es inembargable. Entonces, sobre todo para estas personas que tienen de pronto su empresa, que tienen una responsabilidad un poco más alta y quieren hacer una protección de su patrimonio, al adquirir el inmueble a través del leasing habitacional, pues teniendo en cuenta que el leasing queda a nombre del banco, de la entidad que vaya a financiar, en este caso BBVA, hay una protección del patrimonio porque pues, el bien no lo pueden embargar porque pues, no aparece dentro de los activos del cliente. Y el otro punto es, hay muchas barreras también a veces que pasan, y es que la persona dice, no, pues es que yo me aburro fácilmente en una casa o quiero durar solamente 5 años y después cambiar de inmueble, pero piensan como, no, pero es que como ya lo hice a través del leasing habitacional, yo no lo voy a poder vender o me va a quedar más caro. Acá queremos contarles que si lo hacen a través del banco, de BBVA, ustedes pueden comercializar su inmueble en cualquier momento. Y lo que hacemos acá es digamos que una recolocación. ¿Qué quiere decir? Se pacta con la persona diciendo, listo, vamos a dar por terminado el contrato. Y si el comprador que les va a adquirir ese inmueble nos lo referencian y también se financia a través del leasing habitacional, pues tanto vendedor como comprador se van a ahorrar los gastos de escrituración. Entonces es súper relevante y súper estratégico, porque entonces vamos a hacer el sueño de realidad mucho más rápido, porque tenemos una mayor financiación, la cuota inicial es más baja, y si lo queremos cambiar, pues fácilmente se pueden acercar al banco y decir, yo lo quiero cambiar, tengo este comprador que se va a financiar a través del leasing habitacional y nosotros hacemos el resto. ¿Listo? Y en temas tributarios, entonces quiero contarles que hay muchos beneficios. Entonces, si el inmueble es leasing habitacional familiar, todos los intereses que estamos pagando durante el año lo podemos llevar a la declaración de renta como deducible para bajar esa base de retención. Entonces, ¿cómo funciona? Recordemos, para las personas que declaramos renta, recordemos que ahí debemos incluir la parte de ingresos. Entonces, en ingresos hay una sección donde le dicen, bueno, si usted tiene deducibles de ese ingreso, dígame cuáles son. Pues nosotros podemos incluir, listo, si yo tengo un leasing habitacional familiar y he pagado tantos valores por el interés anual, entonces ese valor lo incluimos ahí, y lo que va a hacer eso es reducir la base para el cálculo de nuestro impuesto a la renta. El otro beneficio acá es utilizar la AFC. Recordemos que estos dos beneficios que les voy a hablar acá, el primero que les acabo de contar y es exactamente igual para hipotecario, funciona exactamente igual. Y aquí en el segundo punto que quiero decir, quiero aprovechar el tema de la AFC. Entonces, si uno puede abrir la cuenta de AFC, digamos que ya sabemos que ahí tiene un beneficio especial, un beneficio tributario. Pero ¿cómo podemos jugar entre el leasing habitacional y la AFC? Entonces, la persona dice, bueno, ya adquirí mi leasing, ya sé que tengo que pagar unas cuotas de 1 millón de pesos, por ejemplo. ¿Qué puede hacer? Abrir con el banco la AFC.
Y si abre la AFC y le dice al empleador, mire, páseme 1.000.000 de pesos a la AFC y ahórremelos ahí todos los meses. Pero también le dice al banco, listo banco, yo ya tengo mi AFC, entonces la cuota, tómela de esa AFC, domicílieme el pago. Entonces ahí va a hacer dos cosas, va a tranquilizarse porque el banco, digamos que mes a mes va a tomar la domiciliación o va a tomar el pago de esa cuenta y no va a tener que enrollarse que si lo pago por PC, que si lo pago por la oficina presencial. Y adicional a eso va a poder aprovechar el beneficio de la AFC para también reducir la base del impuesto para su declaración de renta. Cuando estamos hablando del leasing no familiar, ¿cuál es el beneficio acá? Entonces aquí hay varios escenarios. Recordemos que el leasing habitacional familiar lo podemos utilizar como inversión, ¿no? Entonces si el cliente tiene su inmueble arrendado o aparece como en actividad de rentista de capital, esos intereses que está pagando durante el año por su leasing no familiar los puede llevar también como deducibles frente a ese ingreso. Entonces volvamos a la declaración de renta. Yo soy rentista o tengo un inmueble arrendado, tengo que registrar mis ingresos en la casilla de rentas, ¿cierto? Y en esa casilla de rentas va a pasar lo mismo. Me va a aparecer como un campo donde dice, ¿tiene deducibles este ingreso? Yo le puedo decir, sí, estoy pagando unos intereses porque este inmueble lo tengo a través del leasing habitacional familiar y también me va a deducir la base para el cálculo del impuesto de renta. Entonces acá es súper, súper importante todos estos beneficios para que los aprovechemos. Gracias. Yo tengo varias cosas acá, ¿no? Pues lo primero, me parece buenísimo los beneficios tributarios que permiten disminuir la base gravable del impuesto a la renta. Hay algo que has dicho y antes de pasar a otros temas, porque me parece bien relevante, pronto hay personas que no están familiarizadas y cuando hablamos de la cuenta FC, ¿no? Porque uno dice, bueno, FC, yo entiendo que es el ahorro, fomento de la construcción, pero a veces uno no sabe si cualquier persona la puede tener, no la puede tener, es para persona natural, jurídica, o sea, cómo funciona un poco, porque de pronto hay algunas personas que no están no tienen esa sensibilidad de que pudiera significar tener una cuenta de FC. No sé si de pronto ahí nos pudieras dar algún input, alguna aclaración, María Paola. Bueno, ahí como lo acabas de comentar, efectivamente es una cuenta para fomentar la construcción o para fomentar pues ese tema de adquirir vivienda, pero yo creo que aquí la experta o si quieren una asesoría muy, muy especializada pueden contactar al banco y llamar a las líneas telefónicas o escribirnos un chat y nosotros o nuestros asesores estarán ahí con los brazos abiertos para aclararles todas las dudas de AFC. Muchas gracias, qué bueno, que todos se lleven la mejor asesoría y puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, pues bien, María Paz, yo creo que son buenísimos estos beneficios en materia de leasing, es información que es bastante relevante, así que si están pensando en comprar vivienda porque realmente no saben los beneficios que se están perdiendo, esta es una opción bastante buena en materia de leasing, que a veces nos da un poquito como de temor, pero yo creo que pudiera ser algo de desinformación, pero que segurísimo con una buena asesoría, una buena orientación, van a lograr en este camino, y yo lo veo de alguna manera, y es que el Banco BBVA pueda acompañar en ese camino de cumplir un sueño a todos nuestros clientes. Así es, así es. Esa es nuestra mayor satisfacción. Así es. Bueno, entonces entremos en otras cosas que pudiéramos tener respecto al perfil, de simular crédito. ¿Qué otras cosas pudiéramos compartir en este espacio? Bueno, aquí también quiero contarles que también uno a veces dice, ¿será que me prestan? ¿Será que no me prestan? No, pues me da pereza ir a preguntar, entonces yo mejor no tramito nada. Entonces aquí en nuestra página www.bbva.com.co van a encontrar allí la sección de leasing habitacional y aparecen todos los requisitos que ustedes deben saber que tener en cuenta para solicitar un crédito. Entonces, en el tema de perfil, nosotros atendemos a personas, pues tienen que ser mayores de edad, de hasta 74 años. Lo importante acá es que tengan un ingreso mínimo, se valida de 2.500.000, de todas formas es ahí, digamos que bastante alcanzable. Se solicita el préstamo desde 50 millones en adelante. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ustedes tramitan el crédito, que también es importante saber cuál es nuestra actividad. Recordemos que el tema de crédito, pues lo más importante que buscan las entidades es validar que efectivamente el cliente tenga unos ingresos recurrentes para saber si pues tiene la capacidad de pago y puede responder por esa obligación.
Entonces acá lo importante es saber ese perfil que tenemos, identificar, bueno, yo soy asalariado, yo soy independiente, soy prestador de servicio, y allí en la página encontrarán un poco más en detalle de cuáles son los requisitos o los documentos que se deben alistar para poder solicitar el crédito. En segunda instancia, ya cuando sabemos que le entregamos al asesor todos los documentos que me pidió, si soy asalariado, entonces la carta laboral, el desprendible de nómina y el formulario claramente de vinculación, donde nos están diciendo, mire, yo quiero comprar esta vivienda con este monto tal. Ya el banco internamente se encarga de hacer su proceso de evaluación de crédito y si todo está perfecto y si ya digamos que garantizamos que la persona tiene capacidad de pago, nos vamos a la aprobación. Entonces aquí en la aprobación ya se va a acercar nuevamente el asesor, les va a decir, bueno, ya tenemos un aprobado, usted ya vio la casa, sí, ya la vio, perfecto, porque será la casa de sus sueños, y si no, nosotros también le podemos ayudar a esa persona a conseguir ese inmueble, de pronto con las características, tenemos algunos aliados, los proyectos financiados que ya hablamos, inclusive tenemos inmuebles que están a nombre del banco que también están para la venta, que también es súper clave allí conocerlos cuáles son. Y cuando ya tenemos ese inmueble identificado, listo, voy a adquirir este inmueble. Entonces nos vamos al paso 3, que es la evaluación de la vivienda. Y esto es no solamente para el banco, sino para la seguridad de esa persona que está comprando. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un avalúo y un estudio de títulos. El avalúo que representa va a una persona y garantiza pues que el inmueble esté en óptimas condiciones, que tenga los servicios correspondientes y su valor comercial. Entonces él va y revisa el lugar donde está ubicado, cuáles son las referencias o digamos que lo que tiene al lado, si tiene un centro comercial, si tiene una empresa, si tiene alguna estación una estación de transporte para ver cuál es su valor comercial y le asigna un valor comercial. Entonces ahí la persona va a decir, bueno, por lo que lo voy a comprar, efectivamente se ajusta a lo que el avalúo me informó. Y en cuanto al estudio de títulos es súper relevante, especialmente cuando estamos comprando vivienda usada, porque recordemos que aquí se valida pues toda esa tradición del inmueble. La tradición quiere decir que me cuenta toda la historia que tuvo ese inmueble. Entonces se construyó en tal fecha, se escrituró en tal fecha, pasó de la persona A a la B, luego a la C, me cuenta absolutamente todo. Entonces ahí lo que nos va a permitir es garantizar que el inmueble esté en óptimas condiciones, que no vamos a tener inconvenientes porque fue como un inmueble ahí con dudosos titulares, sino que está en perfectas condiciones y eso le da, digamos que un parte de tranquilidad a uno como comprador, dice, bueno, no voy a perder mi inversión, efectivamente estoy comprando la casa de mis sueños. Y luego acá sigue el paso 4. Entonces, una vez tenemos la aprobación del crédito y la aprobación de la vivienda, viene la parte más chévere que es la escrituración. Acá digamos que a veces nos cuesta porque claramente hay que pagar unos valores allí adicionales para ya todo el trámite legal, pero acá lo importante es que en este momento es cuando vamos a decir, listo, ya el inmueble es mío, en este caso el inmueble lo va a comprar el banco para mí, para que yo lo pueda utilizar. Y recordemos que este proceso de escrituración se hace a través de las notarías, en el caso de recolocación pues ya del banco y cliente. Se hace el pago de beneficencia y registro y digamos que ahí el vendedor tiene que hacer un pago de la retención en la fuente, pero acá es donde finalmente se hace ese sueño realidad y nos vamos al paso 5 y es disfrutamos la vivienda, ya podemos trastearnos, decorarla, tenemos un crédito de remodelación súper chévere aquí también y ya nos toca estar pendientes de nuestro crédito, de atender esa obligación, entonces validar pues la tasa de interés, validar que la cuota efectivamente, acá tenemos amortización en pesos, entonces pues la cuota será fija de aquí hasta los 20, 30 años. Es importante que pues, nos toca contratar unos seguros aquí, seguro de vida, para respaldar la deuda en caso que algo suceda, pues que la deuda esté asegurada, y el seguro de incendio y terremoto para respaldar ese inmueble, para que si pasa algo de alguna situación, algún desastre natural, pues que ese inmueble esté ahí asegurado y pues no vayamos a perder ahí la inversión. Y ahí sí, pues a disfrutar. Muchas gracias. Yo la verdad te voy escuchando y yo voy tomando nota de todo porque me asaltan varias cosas dentro del proceso, pero hay algo que me gusta mucho y es que no solamente es ir al banco a que te financien como tal la vivienda,
sino que realmente el banco te dé como esa tranquilidad y esa garantía de que te va a acompañar dentro del proceso. Yo creo que ese es un punto relevante cuando compras vivienda por intermedio, compras vivienda directamente, por supuesto, pero con el acompañamiento desde el punto de vista financiero del banco, porque dijiste, por una parte, hay unos estudios de títulos que de alguna manera te da la tranquilidad de revisar que la tradición del inmueble esté correcta y que a futuro la persona no vaya a tener problemas dentro de que alguna cosa anterior salga, embargos, temas de propietarios o temas, cualquier cosa que pueda aparecer dentro de la tradición del inmueble. Entonces me parece que ese estudio de títulos por parte de un especialista es fundamental. Y hay algo también que por supuesto uno puede ir ver la vivienda, le puede gustar, pero cuando tú recibes un avalúo comercial, de alguna manera también te da la tranquilidad, la garantía de que el precio está correcto, de que el inmueble está en buenas condiciones, de que estoy haciendo una buena compra, ¿no? Entonces, eso me parece bastante chévere, Mariapa. Había una parte que al inicio estabas contando y es que, pues por supuesto, cuando tú quieres, tú no sabes si tienes el perfil, ¿qué necesito? Entonces, contabas de que pues cuando ingresamos a www.bva.com.co, entonces puedes conocer tu perfil y algo muy chévere también es que puedes simular el crédito. ¿Cuánto puedo pagar? ¿Hasta dónde puedo ir? Y con esos simuladores uno jugar un poco para saber cuánto dinero necesito, hasta dónde puedo ir, cómo puedo trabajar en los plazos, qué ingresos puedo consolidar, porque también estabas hablando también de que podíamos consolidar ingresos con personas del núcleo familiar que puedan aportar al pago de la cuota. Entonces, yo creo que son bastantes cosas muy interesantes y también veía que dentro de lo que es en materia de documentación, la documentación para soportar los ingresos no es la misma y dependerá también de la actividad económica que desempeñe el cliente que quiere comprar vivienda. No sé si hay de pronto algún tipcito, alguna cosa, si soy empleado, si soy independiente. Bueno, acabas de mencionar algo muy importante que efectivamente lo quería mencionar y es el tema de la consolidación de ingresos. Entonces, yo acá les estoy contando o les estoy argumentando todas las excusas que a veces escucho a la gente, no, pero es que no lo compro por tal cosa, por tal cosa. Entonces, a veces decimos, no, pero es que la inversión yo apenas tengo 50 millones y es que, o me alcanza para 80 millones y pues con eso no puedo comprar lo que yo quiero. Pues aquí está la facilidad que da el banco en consolidar ingresos. ¿Cómo podemos consolidar ingresos? Con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Entonces podemos consolidar allí ingresos, vamos los dos juntos con nuestros documentos y el banco va a hacer la evaluación del crédito y pues si todo está bien, ahí saldrá la aprobación por el monto mayor que necesitamos en realidad para comprar esa casa de nuestros sueños. Asimismo, podemos consolidar entre padres e hijos y entre hermanos solteros. Entonces, ahí es súper relevante para que se alíen, vayan y busquen a su hermano, a su papá, díganle, mire, yo quiero hacer este proyecto, buscan la casa y pueden llegar en bloque a solicitar este crédito con el banco para tener allí una mayor efectividad y un mayor monto aprobado claramente. En términos de perfil, pues digamos que acá nosotros los abarcamos en 4 grandes perfiles. Uno son los asalariados que mencionábamos y es cuando hay una relación laboral con alguna empresa puntual y tenemos pues nuestra carta o nuestro certificado laboral y tenemos nuestros pagos mensuales. Entonces, esos serán los documentos que pues, necesitará el banco para revisar ese crédito que están solicitando. El otro, bueno, acá recordemos que puede ser varios, dependiendo del tipo de contrato fijo o a término indefinido, contrato por obra labor. Aquí aceptamos absolutamente a todos. Los prestadores de servicio, también súper importantes. Allí en ese caso tendrán que adjuntar el contrato de prestación de servicios y los extractos bancarios que evidencia pues el pago mensual. Pero también súper importante, si hay de pronto una discontinuidad acá, lo revisamos y lo evaluamos y aceptamos porque claramente hay unos contratos diferentes que se renuevan cada año con digamos que un tiempo de espera súper importante. Para el caso de los pensionados también, los pensionados nos encanta atenderlos, entonces allí solamente con el desprendible de pago pueden acercarse al banco y solicitar pues el préstamo. Y luego viene todo el mundo de los independientes, que ahí sí podemos quedarnos hablando 3 horas. Todo el mundo de los independientes que al final pues aquí lo importante es que nos entreguen pues la Cámara de Comercio o el RUT, dependiendo de la actividad y cómo la están soportando.
y su declaración de renta claramente para identificar pues cuáles son sus ingresos. Si no declaran, también pueden adjuntarnos los documentos, facturas o quizá extractos bancarios para que podamos validar efectivamente cuál fue su ingreso y allí hacer la evaluación de crédito correspondiente. Y no más, yo creo que eso es lo importante. De todas formas, cuando se acercan con el asesor va a estar súper atento para informarles cuáles son los documentos que necesitan. Y otro tema que hablaste súper relevante es la invitación a que entren al simulador de vivienda. El simulador está súper chévere, les va a mostrar un poco la diferencia entre hipotecario y leasing. Yo no quiero acá demeritar pues el tema del hipotecario, pero es que el leasing es el leasing y me encanta. Entonces ahí van a encontrar esta diferencia de cuánto me prestan por leasing, cuánto por hipotecario, y ahí ustedes escogen la mejor opción. Yo creo que los dos productos son bastante potentes, son válidos y realmente nos lleva a ese sueño de tener vivienda propia. Ya es un poco más frente a la necesidad que pudiera tener cada cliente y un poco qué es lo que busca. Porque hablabas de temas tributarios, hablabas de lo de la cuota inicial, o sea, los tiene unas variables importantes, pero pues por supuesto irá frente a las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes. Hay algo que me asalta la duda y es que pudiera ser que yo quiera comprar una vivienda, entonces no sé si voy mirando de pronto alguna casa, no sé cuánto tiempo me dure si paso papeles ya y de pronto se me venza el crédito, cuánto tiempo después de que me aprueban un crédito yo tengo para poder avanzar dentro del proceso, cuánto me da la vigencia. Ahí tenemos una vigencia de 6 meses y digamos que esto aplica más que todo cuando es usado, ¿no? Ya sabemos que hay un inmueble, está una persona vendiéndolo y no vamos a tener ahí como mayor demora, sino simplemente es que tanto vendedor como comprador hayan pactado el negocio y posiblemente se van a demorar menos de los 6 meses, pero pues esa es la vigencia que tenemos. En caso de constructora, ya cuando la persona quiere adquirir su inmueble y está pagando su cuota inicial, puede solicitar el crédito y allí nos vamos un poco más del año para darle la tranquilidad al cliente que ya tiene pues su aprobación y le vamos a dar espera para que le entreguen el proyecto y ahí sí arrancar con el crédito. Oye, pues qué buen resumen, María Paola, qué buen resumen que nos has compartido. Y hay que tener en cuenta para poder adquirir este crédito de leasing habitacional y pues por supuesto la manera será solicitarlo y acercarnos a nuestros asesores, documentarnos también y conocer y ver información dentro de nuestra página de internet que es bastante buena. No me parece tan complicado, es bastante sencillo ya después de que te escucho. Yo creo que también lo voy a pensar, o sea, la verdad, viendo los porcentajes y viendo el tema de la opción de compra y demás, me parece que es bastante relevante, es bastante bueno y te facilita la vida. Entonces, bueno, yo tengo una última pregunta y es, ya tengo el crédito, ya estoy viviendo en la casa que quiero, en esa casa de mis sueños. Y ahora, ¿cómo pago la cuota? Importante, súper importante. Ya lo habíamos hablado, digamos que al inicio un poquito les había dado unos tips, pero acá es súper importante, digamos que 5 temas puntuales. Entonces, lo que hablábamos de la AFC, si queremos allí, si nuestro leasing habitacional es familiar, queremos allí buscar un aliado para, sobre todo para temas tributarios, nuestro mejor aliado va a ser la AFC. Entonces, utilicémosla, averigüemos cuáles son las condiciones para su apertura y creo que es bastante relevante buscar estos beneficios de esta cuenta. Lo segundo es, recordemos que hay 3 opciones y es, uno, lo pueden ir presencialmente a pagar una oficina, que a veces es un poquito molesto, pero pues hay otras opciones. Lo pueden pagar automáticamente a través de la cuenta del banco. Inclusive pueden decirle al banco, ¿saben qué? Yo quiero que me domicilie el pago. Entonces, si de pronto tenemos la nómina con BBVA, lo que podemos hacer acá automáticamente es, cada vez que entre el pago de la nómina, pues hacemos el pago automático del crédito. Con eso la persona pues va a estar tranquila que no necesita acordarse de hacer el pago, sino que el banco pues, lo va a hacer por él. El otro punto es hacerlo a través de PC, también súper importante. Si de pronto tenemos los recursos en otra cuenta, uno entra a BBVA.net, busca pago PC y hace el pago, o inclusive por la móvil también lo puede hacer. Entonces, súper importante. Acá recordemos que con los recursos de la AFC, si ya tenemos la AFC, pero no tenemos el leasing habitacional, y en la AFC tenemos un ahorro importante, ese, lo que hablamos de cuota inicial, en este caso el leasing se llama Canon Extra Inicial, ese también se puede hacer el pago con la AFC y nos va a permitir, digamos que utilizar esos beneficios tributarios. Entonces, súper importante.
Muchas gracias. Muchas gracias por tanta información tan valiosa. Yo creo que está buenísima la información. Y bueno, y si tienen algunas dudas y temas adicionales, ¿qué deberíamos hacer si estoy interesado, tengo dudas y quiero profundizar la información? Bueno, acá nuevamente los invito a que entren en la página del banco, el www.bbva.com.co. Entren al simulador. Si ustedes allí entran, hacen la simulación y les parece que están de acuerdo y digamos que se ajusta a lo que quieren y a lo que pueden pagar, nos dejan sus datos y un asesor los va a contactar. Si no lo quieren así, si no quieren algo más personalizado, pueden acercarse a una oficina o llamar al banco y nosotros pues también haremos el acercamiento para hacerles esa asesoría, entender cuál es el perfil, qué documentos tienen que alistar y darles como el acompañamiento completo, inclusive si es necesario, pues ayudarles a buscar ese inmueble de sus sueños. María Paula, muchas gracias. Yo quisiera dejar estos minutos que nos quedan por si las personas tienen alguna inquietud y quiero invitar a Daniela para que nos ayude a ver qué preguntas puedan surgir y pues que al final no pasa nada. Si de pronto algo tocamos y quieren profundizar, vuelvan y pregunten para que las informaciones les queden tal como la necesitan. Entonces ahí doy espacio, Daniela. María Paula, nuevamente, muchas gracias y a todos les envío un fuerte abrazo. Gracias, Lili. Bueno, excelente. Muchas gracias por esta información tan completa. Realmente el leasing habitacional es algo que nos interesa a muchos colombianos, pero que no tenemos claridad. Llegamos a casi 160 conectados en este webinar y tenemos muchísimas preguntas. Voy a tratar de manejarlas por bloques y ser como lo más concisa que podamos, pero igual me alegra y muchas gracias por dejarnos en el chat todas estas preguntas. Igual pueden seguir dejándolas allí. Hay una muy frecuente, de pronto algunos de nuestros usuarios llegaron ahora a la mitad del webinar y es ¿qué tasas de interés manejan para este tipo de financiamiento? Bueno, en este momento las tasas en leasing habitacional están entre el 9 y el 15, digamos que ahí dependiendo del perfil del cliente, del plazo que esté escogiendo, dependiendo de algunas condiciones, pero lo mejor que pueden hacer es entrar al simulador, buscar allí la asesoría y ya una persona del banco los contactará, les hará la revisión y les dirá, mire, la tasa que le podemos ofrecer es esta. Ok, excelente. Nos hacen otra pregunta muy interesante. ¿Se puede transferir el dominio en caso de venta? Así es, digamos que aquí lo que hablamos era un trámite más de recolocación y es en ese sentido yo le doy digamos que el banco le da por finalizado el contrato con la persona 1, con el que inicialmente tenía el leasing habitacional. Le damos por finalizado, llegamos a un acuerdo, se hace la devolución de algunos valores allí, o sea, se le reconoce pues esa venta que está haciendo y nace la operación de leasing habitacional. Recordemos que acá en este sentido es cuando hacemos la recolocación, cuando queremos comercializar ese inmueble y digamos que referimos al comprador para que se financie con leasing habitacional. ¿Qué sucede? También puedes hacer cambios de locatario. ¿En qué sentido? Digamos que yo estaba con mi esposo y pues por X o Y razón tuvimos que dar por finalizada la relación, entonces el cliente se puede acercar al banco y dice, mire, el inmueble va a quedar a nombre de tal, o el contrato más bien va a quedar a nombre de tal persona, aquí se le hace la asesoría, se valida la documentación y digamos que se puede hacer ese trámite sin problema. Inclusión o exclusión de locatarios. Ok, bueno, nos llegan varias preguntas muy interesantes aquí. Nos hacen una pregunta muy interesante y es, ¿cuáles serían los puntos débiles del leasing habitacional? Yo creo que no hay puntos débiles. Inclusive hoy estaba haciendo una capacitación y cuando veíamos, por ejemplo, gastos de escrituración, que es otro tema que la gente a veces nos dice, no, es que el leasing habitacional me sale súper caro. Entonces, recordemos que en el momento de la compra o de la adquisición de vivienda, si nos ponemos a comparar leasing habitacional con hipotecario, el leasing habitacional, el banco compra, digamos que por mandato de una persona, y el inmueble queda a nombre del banco y nace el contrato de leasing habitacional y el cliente empieza a pagar su deuda. En el caso hipotecario, entonces el comprador directamente va a ser, digamos que el dueño del inmueble y en ese mismo acto se debe pagar la constitución de la hipoteca. Entonces, cuando lo vemos en ese escenario, en el primer escenario de adquisición de vivienda y de ir a la notaría y hacerlo realidad,
pues el leasing, la diferencia de valores está en que en el leasing no pagas la constitución de la hipoteca y en el hipotecario sí. Entonces ahí, digamos que ventaja para el leasing. Si quieres, digamos que llegaste al final de la deuda, pues en leasing sí hay que hacer una transferencia, pero si el cliente quiso cambiar el inmueble, hizo la recolocación, se ahorró los gastos de escrituración. Entonces ahí hay una ventaja. En hipotecario, ¿qué pasa al final de la deuda? Pues tiene que hacer la cancelación de esa hipoteca, entonces ahí también tiene que entregar unos recursos o ahí asumir unos gastos. Entonces yo creo que más que desventajas es dependiendo de la situación, de lo que más le favorezca a la persona, si es hipotecario o leasing, según sus necesidades, pues digamos que ambos productos tienen unas ventajas súper importantes. Perfecto, claro que sí. Nos hacen una pregunta repetitiva y es si uno quisiera, no sé si esto es posible, remates que tiene el Banco BBVA, ¿podría aplicarse el leasing habitacional o estas dos figuras no podrían unirse? Claro que sí, súper importante esa pregunta porque es más, si tenemos unos remates o unos inmuebles en dación de pago del BBVA y ustedes lo financian a través del leasing habitacional, recordemos que acá entonces tampoco se pasaría por notaría. ¿Por qué? Porque el inmueble sigue a nombre del BBVA y lo que nosotros hacemos es constituir el contrato de leasing habitacional, se lo damos al cliente para que lo use o lo disfrute y en la persona va a empezar a hacernos el pago de delitos. Sí, ¿Aló? que lo Creo que hacemos, se pues, te cortó, María Paola. Si nos puedes repetir esa última parte. claro que sí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho. Listo. Estaba mencionando que súper relevante la pregunta y es que cuando hay un inmueble en dación de pago, como está en nombre de BBVA y se hace a través del leasing, nos vamos a ahorrar los gastos de escrituración, porque lo que pasará es que se creará el contrato y la persona empieza a pagar y a disfrutar del inmueble. Si lo hacemos a través de hipotecarios, sí hay que hacer la transferencia de dominio, hay que ir a la notaría y pagar los gastos notariales, entonces ahí digamos que hay que hacer esa inversión o esos gastos. Mientras que por leasing no, entonces también la invitación, nosotros tenemos publicados los inmuebles que tiene el banco en este momento en dación de pago dentro de la página web, entonces para que vayan y consulten y revisen si hay alguno que cumple sus expectativas. Ok, nos hacen otra pregunta que me parece también interesante o importante aclarar, o no sé si es posible, y es, si tienes un inmueble en leasing, ¿se puede arrendar? La respuesta es sí. ¿Qué es lo importante acá? Digamos que para el banco es transparente, pero para la persona es súper importante que lo tenga en cuenta, porque esto es, digamos que ya de cara a la responsabilidad como persona de declarar la información ante la DIAN. Entonces, si el inmueble es leasing familiar, no lo puedes arrendar, es para disfrute pues, de la persona o de su familia. Si el inmueble es leasing habitacional no familiar, sí lo puedes subarrendar y digamos que ahí recibirlos o hacerlo como inversión, recibir los pagos normalitos. ¿Qué es lo importante? Si digamos que solicitaste inicialmente un leasing habitacional familiar en el banco y a los 3 años dijiste, no, lo quiero subarrendar, vienes al banco, hacemos el proceso de cambio de modalidad y ahí ya lo puedes subarrendar sin problemas y eso, como lo mencionaba, es más de cara a la DIAN, entre cliente y DIAN, de tener como su información organizada. Nosotros como banco entregaremos los certificados tributarios correspondientes. Ok, perfecto. Voy a hacer una aclaración acá porque hay muchas preguntas. De pronto mucha gente llegó a la mitad del webinar y es, ¿el leasing es para vivienda usada y nueva? Sí, es para los dos tipos de vivienda. Nos hacen muchas preguntas de si es para vivienda usada o para vivienda nueva. Hay otra pregunta y es, ¿el canon de arrendamiento se puede pagar con cargo a la cuenta AFC que se tiene con el mismo banco? Así es, digamos que nosotros un poco más por asesoría que hacemos. Si tú tienes un leasing habitacional familiar, es posible, se puede domiciliar la AFC y digamos que ahí adquieres el beneficio. ¿Qué pasa con el leasing habitacional no familiar? Digamos que ahí en temas de reglamentación hay diferencia y es que si tú lo vas a domiciliar a una AFC, te van a cobrar una retención contingente. Por eso, por más, digamos que a pesar que sí se puede hacer, la recomendación es no hacerlo, porque entonces no van a pagar solamente la cuota, sino automáticamente les van a cobrar un valor adicional. Y pues yo creo que no es la idea de pagar ahí unos valores. En ese sentido, digamos que es mejor hacer el pago por PCE o buscar otro tipo de pago si el inmueble es leasing habitacional no familiar.
Ok, perfecto. Nos hacen dos preguntas muy interesantes en una que nos han hecho bastante y es ¿de cuánto es el valor de la opción de compra? La primera. Y al comprar vivienda nueva, ¿quién paga los gastos de escrituración y registro en esta figura del leasing? Ok, la primera pregunta, digamos que nosotros aquí hablamos es de porcentaje, no de un valor específico frente a la opción de compra, porque es compras coge a persona cliente y las coge, como lo mencionamos al principio, entre un valor entre el 1% o hasta máximo 30%. Digamos que es a libre elección. Entonces, si el inmueble vale 200 millones será un valor, si la financiación son 200 millones será un valor, si son 500 será otro valor. Entonces, no podemos hablar de un valor específico, sino de un porcentaje que escoge el cliente en el momento de acceder a su licencia habitacional, de contratar. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta la olvidé. Si es vivienda nueva, ¿quién paga los gastos de escrituración, etcétera, en el caso de la figura del leasing? Ok, súper importante esa pregunta porque ya cuando hablamos de gastos de escrituración y después del mantenimiento, ya vamos a hacer la aclaración allí, siempre el pago los hace el cliente. Entonces recordemos que aquí el banco simplemente está cumpliendo con un mandato, llamémoslo así, de una persona que está interesada en comprar un inmueble y le dice al banco, por favor, cómprelo por mí. Eso es como para hablar en términos coloquiales. Entonces, como es el cliente quien está pidiendo que lo compre, quien debe asumir esos gastos notariales es el cliente. El banco, digamos que al final ese espectador le hace el préstamo correspondiente y va a recibir los pagos de acuerdo a la amortización, pero no se va a cargar o digamos que no tendría cargo el pago de estos gastos notariales. Asimismo, ya cuando tenemos el crédito de leasing habitacional, recordemos que las viviendas tienen un mantenimiento. ¿En qué sentido? Pues hay que pagar predial, valorización y si el inmueble está como propiedad horizontal, pues debe hacer el pago de las administraciones. Entonces aquí en ese sentido, el cliente también es quien debe asumir esos valores. Si bien el inmueble está a nombre del banco, de la entidad, el cliente es quien debe hacer los pagos y encargarse pues que el inmueble se encuentre al día. Excelente. Bueno, aquí nos hacen una pregunta también muy interesante, Julio. Tributariamente, ¿cómo opera el leasing? ¿Entra a mis activos? O sea, crédito leasing puede ser reportado como pasivo en mi declaración de renta, muy importante. Bueno, ya ahí la recomendación un poco, porque digamos que el tema difiere, digamos que es importante tener todo el contexto del cliente para saber cómo se puede hacer ese registro. Entonces, mi recomendación aquí es mejor asesorarnos con un tributarista o pues con la persona que les ayuda, con un contador que les ayude con la declaración de renta a hacer esas tipo de aclaraciones, por lo que les digo, o sea, dependiendo del perfil del cliente, de su información financiera, pues tendrá allí una connotación especial que pues no soy la experta en mencionar. Ok, nos dice aquí, y yo sé que de pronto muchos llegaron a la mitad, entonces, ¿cuáles son los requisitos de un inmueble para un leasing habitacional? Así, muy brevemente. Bueno, muy brevemente nosotros financiamos el leasing habitacional, la vivienda tiene que ser no bis, entonces tiene que ser diferente a vivienda de interés. Y el otro requisito es que pase el avalúo. Digamos que antiguamente hablamos de vetustez, que cuántos años tiene que tener la vivienda. En este momento, digamos que no es impedimento. Que es lo importante aquí, lo que mencionábamos es que pase el avalúo, que vaya un perito, una persona experta, valide que efectivamente todas las condiciones y las funcionalidades de la vivienda estén en óptimas condiciones y que pase el estudio de títulos, ¿no? Que esa validación de la tradición del inmueble esté en perfectas condiciones o que no tenga inconvenientes, como nos decía Liliana, de embargos o algo así, que esté en perfectas condiciones y ahí digamos que ya podemos proceder a hacer la formalización de ese contrato. Nos hacen otra pregunta muy interesante. Si quiero comprar un lote para construir una casa, ¿puedo usar esta forma de financiamiento leasing habitacional? Tenemos, digamos que en este momento lo podemos hacer es sobre hipotecario. O sea, tenemos la oferta de hipotecario sobre planos. El leasing habitacional en este momento no lo tendríamos. Que es, digamos que sí tenemos, es con constructoras. Es decir, ustedes pactan la opción la cuota inicial con la constructora y la financiación se puede hacer con leasing habitacional, un proyecto.
ahí sí entramos a hacer nosotros la apertura pues, del contrato y ya la formalización del BID. Si es en esa condición que nos mencionan que es, uno tiene un lote y quiere construir una casa, lo podemos hacer pero a través de hipotecario. No te escucho. Nos hacen otra pregunta y es si se puede vender el inmueble antes del plazo de financiación del leasing. Así es lo que mencionábamos que nosotros conocemos acá en el banco como recolocación y digamos que retomando un poquito lo que he venido comentando es, yo por ejemplo soy titular de un leasing habitacional, duré 5 años con el crédito y quiero cambiar de inmueble, quiero comercializarlo, o sea, acá no podemos hablar tanto de venta de inmueble porque pues no está a nombre mío, quiero comercializarlo, entonces puedo buscar una persona que se quiera financiar a través de leasing habitacional, lo presento al banco y si digamos que el banco y el cliente cumplen las condiciones, se da por terminado el contrato 1 y nace el contrato 2. Entonces, es la forma que podemos, digamos que vender ese inmueble en términos coloquiales. Ok, perfecto. Una pregunta súper interesante. ¿Quién paga el impuesto predial en esta figura? Bueno, lo que comentábamos, digamos que a pesar que el inmueble esté a nombre de la entidad o del banco, es responsabilidad del cliente pagar todos los gastos inherentes al inmueble, gasto predial o impuesto predial, los impuestos de valorización que a veces digamos que los cobran y la administración, sobre todo cuando los inmuebles están en propiedad horizontal. Ok, nos hacen otra pregunta muy interesante. Si deseo comprar una vivienda que tiene una hipoteca a favor del BBVA, ¿es posible pasar el crédito a la modalidad de leasing sin necesidad de pagar el monto total del crédito hipotecario? Ahí, ¿qué pasa? Digamos que lo podemos hacer porque el inmueble o sea, la hipoteca está en BBVA. ¿Qué se hace acá internamente? Pues con el desembolso de uno se cancela el otro. Internamente lo podemos manejar. Digamos que ahí lo importante es quizá conocer todo el contexto de la operación nuevamente, mencionarlo, conocer todo el contexto. Entonces aquí la recomendación es acérquense a un vendedor o hagan digamos que el registro en el simulador, los contactaremos, entendemos pues cuál es la situación, el trámite que se quiere hacer y ahí le daremos la asesoría correspondiente. Ok, eso es entre el mismo banco, pero cuando se tiene una hipoteca con otro banco y se quiere pasar a figura del leasing en BBVA, ¿es posible? Nos hace otra pregunta acá José en el chat. Si te entiendo bien y si es el mismo cliente, es decir, nosotros lo conocemos como una compra de cartera de un hipotecario con leasing habitacional. Eso se puede hacer, nosotros lo llamamos un leaseback, digamos que habitacional, y es yo recojo una deuda de un banco X y va a quedar constituido en BBVA como leasing habitacional. Eso sí lo podemos hacer. Ok, entonces es posible para José que nos preguntó en el chat. Nos pregunta Argemiro, ¿cuánto es Delcy Cortés? ¿La cuenta AFC tiene algún monto en la apertura? ¿Genera alguna cuota de manejo de cuenta? Yo ahí les pediría que nos dejen los datos o de pronto nos contacten vía teléfono o vía el simulador y allí podemos darle la asesoría correspondiente frente a la AFC. Ok, me dice, una vez concluido Paul Muñoz, una vez concluido el pago de las cuotas del leasing, ¿o hay que realizar pagos adicionales para que el inmueble quede a nombre del propietario? ¿Cuánto sería el valor? Esta es la opción de compra. Así es, entonces digamos que lo que hemos hablado en toda esta charla de la opción de compra, ese valor al final hace parte de lo que nosotros inicialmente le solicitamos al banco que nos prestara. Entonces, digamos que acá un poco para el entendimiento no es lejano a lo que funciona un hipotecario. Si yo le digo al banco, présteme 200, pues yo le tengo que pagar 200. Si el leasing habitacional yo le digo, présteme 200, pero de esos 200 déjeme un 10% para pagar al final de la deuda, pues entonces el banco me va a dejar 20 millones para pagar al final de deuda. Eso es la opción de compra que llamamos. Al final el cliente tiene que pagar los 200 millones. ¿Qué pasa? Que en el momento de hacer la transferencia, efectivamente el cliente ya cuando finaliza su deuda se acerca al banco y le dice, mire banco, yo ya quiero hacer la transferencia a mi nombre porque ya cumplí con el requisito de pagar la opción de compra y tengo la voluntad de ir a hacer todo el trámite para que el inmueble quede a nombre mío. Entonces, allí los valores, digamos que de transferencia, están más en resorte de la notaría. La notaría es quien va a hacer ese cálculo, pero normalmente el cobro es cerca de un 3% entre el mayor valor del avalúo catastral y la opción de compra.
Ok, perfecto. Tenemos muchas preguntas, pero voy a ir resumiendo algunas. Delcy Cortés, requisitos, o sea, ¿es posible que un pensionado pueda acceder a esta figura de financiamiento? Así es posible, digamos que ahí nosotros sí manejamos una limitación en cuanto a la edad, pues estamos hasta edad de 74 años. Ok. Pero si el cliente, digamos que cumple con las condiciones, sí podemos aprender que sí es pensionado. Ok, perfecto. Hay beneficios de tasa fresh. Explicarle a la gente un poquito. La tasa fresh es uno de los beneficios que existen actualmente para créditos de vivienda y existe tasa fresh para vivienda BIS y no BIS. Dependen también de los cupos que da el gobierno y etcétera. Pueden acabarse y puede que en un año no haya tasa fresh o no haya tasa fresh BIS o fresh no BIS. Entonces pregunta Mauricio si hay beneficio de tasa fresh para este tipo de figura de financiamiento. Bueno, entonces, como lo comentábamos, como este leasing habitacional está enfocado en financiar viviendas no BIS o diferentes a viviendas de interés social, la respuesta es sí. Ustedes pueden ir a solicitar su cobertura Fresh No BIS o cobertura plana que llamamos y después hacer el trámite de leasing habitacional con nosotros. Ahí digamos que va a ser súper potente porque no solamente estamos financiando más monto, sino que también con ese beneficio pues el gobierno les va a dar una parte. Y importante lo que estás diciendo, Daniela, y es que pues en algunas ocasiones ya no depende del banco, estamos digamos que atentos a los cupos del gobierno, a la disponibilidad de los cupos y si efectivamente está activo esa cobertura o no. Importante ahí es aprovechar, en este momento que está activo, aprovecharlo y solicitarlo. Ok, hay una pregunta importante para quienes repetir. Leasing es para vivienda usada y nueva, se puede con remates del banco, que es una pregunta repetitiva, pero René William hace una muy buena pregunta y es, ¿el ingreso mínimo es del núcleo familiar o una persona, hogares unipersonales, también puede aplicar a ese ingreso mínimo? Aquí la idea es que sea una de los titulares, digamos así, de los solicitantes debe cumplir con las condiciones que son los 2.500.000 que hablábamos, que al final pues tampoco es tan alto. Lo importante es que uno de los titulares cumpla con ese ingreso. Ok, importante decirles es que, pues, o sea, si yo soy una persona sola, soy un hogar unipersonal y cumplo con el requisito de ingresos mínimos, puedo adquirir el leasing habitacional. No tengo que tener un núcleo familiar, básicamente. Creo que eso es importante porque mucha gente a veces se frena al momento de comprar porque siente que no solo el núcleo familiar y pues una persona con un hogar unipersonal puede hacerlo. Nos pregunta Alejandro el tema de los remates, que ya lo aclaramos, si es posible, si son con el banco. ¿Dónde puedo encontrar casas o apartamentos para leasing del banco? ¿El banco tiene algunas ofertas especiales para este tipo de inmuebles o simplemente cualquier tipo de inmueble que esté en el mercado? Bueno, nosotros hablábamos un poco al inicio y es el banco tiene unos proyectos que financia el banco y digamos que ahí es donde hay un mayor beneficio en leasing habitacional porque financiamos hasta el 90%. Estos proyectos los pueden encontrar también en la página de BBVA y adicional tenemos los inmuebles en dación de pagos o lo que llamamos remate, también los encuentran en BBVA, entonces es importante allí explorar, buscar o de pronto una búsqueda en el buscador de internet así súper concreta, los va a llevar a la página y ahí pueden encontrar toda la información de estos inmuebles. Ok, y para vivienda usada, pues obviamente también en el portal Finca Raíz pueden encontrar muchos inmuebles de vivienda usada, proyectos de vivienda, bueno, y remates sí únicamente con el banco. Hago otra pregunta que me están haciendo muchísimo, tengo casi 4 preguntas de estas y es, ¿cuál es la tasa de interés anual y mensual efectiva de esta forma de financiamiento? Bueno, digamos que la tasa es personalizada. Es importante saber cuáles son las condiciones de la persona para saber más o menos cuál es la tasa que se le va a asignar. Entonces es importante, nosotros manejamos tasas desde 9.4, si no estoy mal. Entonces, pero pues para ser más efectivos, dos cosas. Uno, las tasas, digamos que de referencia están publicadas también en la página y si no, pueden contactarnos a través del simulador o a través de las líneas de BBVA o ir a una oficina, buscar un asesor y ahí él les va a dar toda la información necesaria frente a la tasa. Nos hace otra pregunta Andrés. No soy cliente de BBVA. ¿Eso importa o puedo aperturar todo lo que requiere esta figura de financiamiento?
No importa que no seas cliente, de hecho, pues muy bienvenidos todos los no clientes del banco. Acá tenemos una oferta súper potente en vivienda y pues en muchos productos que les puede interesar, entonces súper bienvenido a que nos dejes tus datos en el simulador y ahí ya puedes empezar a revisar como las condiciones de financiación y nosotros te vamos a contactar. Bueno, voy a hacer las últimas 5 o 6 preguntas, pero hay una muy interesante. Dice John, ¿las remodelaciones que se quieran hacer al inmueble se debe pedir autorización al banco? Sí, la respuesta es sí. Digamos que como en este momento el banco está a nombre, el inmueble está a nombre de BBVA, sí es importante informarle al banco qué tipo de remodelaciones se van a hacer. En el caso de remodelaciones locativas, digamos que no hay ningún inconveniente. Locativas llamamos a cambio de pisos, pintura, mobiliario o compra de inclusive de juegos de sala, comedor, etcétera. Lo podemos hacer. De hecho, el banco tiene una línea de remodelación de leasing habitacional cuando son remodelaciones estructurales, ya que queremos tumbar una pared, ampliar las áreas, ya es un poquito más complejo porque hay que hacer una serie de peticiones ante las entidades correspondientes, entonces ahí pues hacemos la valoración, pero mejoras locativas sí está y el producto está también para que lo puedan adquirir. Bueno, hay una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si el titular del leasing que nos hace Julio fallece? Bueno, aquí es la misma historia que cuando tenemos un hipotecario y el cliente fallece. Recordemos que la deuda siempre va a traer consigo un seguro de deudores. Si digamos que en el momento de contratar el seguro se dio la información indicada, pues en ese caso la aseguradora entra a hacer pues el pago correspondiente y ya entrará como todo el proceso de sucesión o bueno, de información a los familiares qué pasa con el inmueble, pero digamos que la deuda sí le responde el seguro en caso pues que cumpla las condiciones de asegurabilidad, valga la redundancia. Excelente, bueno, y nos hacen otra pregunta muy interesante y es, ¿ustedes hacen compra de cartera de leasing habitacional? Porque ya hablamos de la figura de yo tengo un crédito hipotecario en otro banco o en el mismo banco y me quiero pasar a la figura del leasing, ya dijimos que sí se puede hacer. Pero si yo tengo otro leasing en otro banco, ¿se hace compra de cartera? Bueno, en este momento no, estamos en construcción del producto, en este momento no está. Ok, te perdimos un poquito, pero básicamente en este momento no se está estructurando ese producto desde el BBVA. Ahora nos hacen otra pregunta y es, esa es compra de cartera, ¿y se puede vender la cartera del leasing? Nos pregunta Angélica Cruz. Digamos que la oferta como tal está un poquito restringida a nivel del mercado. Sé que hay unas entidades que hacen la compra de leasing, pero digamos que a manera general, ¿qué pasa con el leasing habitacional? Al estar a nombre de un banco y no, digamos que a título propio, como sucede en el hipotecario, es un poquito más complejo su compra. Pero digamos que a manera general en el mercado no hay mucha oferta frente a la compra de cartera de leasing. Ok, perfecto. Me dice, nos pregunta aquí Margie, si al final del leasing no quiero quedarme con la vivienda, ¿puedo retirar los aportes dados? Así es, digamos que aquí, sobre todo en temas de leasing familiar, la norma es muy clara, por eso les mencionaba al principio que ese miedo a perder, digamos que esa inversión, esos pagos que se vinieron haciendo durante el tiempo que ha venido pagando el crédito, la norma o la ley es súper clara y es si el cliente que está en todo su derecho dice, mire, yo no quiero adquirir el inmueble, quiero que se haga la restitución, se llama ese proceso, el banco entrará a revisar, pues hacer, digamos que la liquidación del inmueble, validará cuál es el valor comercial del inmueble, le hará una oferta al cliente y se hará la devolución si es que coincide de los valores aportados o de los cánones aportados o el capital aportado de ese crédito, de ese contrato. Bueno, y las dos últimas preguntas, y es, ¿con leasing la amortización es en pesos o VR? En pesos. BBVA tiene la oferta en pesos. Okay. Pero hay otros, digamos que en el mercado encuentras otro tipo de amortización. Listo, eso nos pregunta Diego Castillo. Y finalmente la última pregunta que nos hace Mauricio. ¿Los seguros pueden ser adquiridos con otra aseguradora diferente a la del banco?
Así es, digamos que también la ley en eso es súper clara. Nosotros como banco les podemos ofrecer los servicios de nuestra aseguradora, del BBVA, pero si el cliente o la persona tiene unos seguros ya contratados con otra aseguradora, simplemente lo que se hace es el endoso, entonces sí, la respuesta sí se permite. Excelente. Entonces, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Paula, por este tema, por ampliar nuestras preguntas. Terminamos aquí la sesión de preguntas, pero te agradezco muchísimo el tiempo que con Marta Liliana nos dedicaron para contarnos un poco más sobre el ABC del leasing habitacional, responder todas estas preguntas y saber cómo poder tener esta opción de financiamiento que muchas veces como colombianos no tenemos muy claro. Sí, la invitación es ahí a que nos documentemos. Igual toda esta información también la pueden encontrar en la página web. Si quieren una asesoría personalizada, estamos abiertos, estamos atentos a sus solicitudes. Igual a través del simulador que ya lo comentamos. Es una herramienta súper potente. Entonces, pues muchas gracias a ti, Daniela, Finca Raíz, y espero haberles cumplido las expectativas frente a esta sesión. Ok, más información entonces a través de BBVA. ¿Tenemos algún número de contacto para esto o simplemente a través de la página? A través de la página y en el simulador sí vamos muy enfocados en vivienda porque el simulador es de vivienda, entonces ahí es un poquito más certero. Bueno, vamos a pedirle a la persona que nos está ayudando acá en el webinar que nos pueda dejar ahí en el chat el enlace nuevamente del simulador. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar en este webinar que hablamos de leasing habitacional. Es una alianza entre la Feria de Ofertas Finca Raíz, que está desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo con los mejores proyectos, más de 140 proyectos de vivienda nueva en todo el país, donde ustedes podrán encontrar ofertas de vivienda nueva en todas las ciudades de Colombia, con descuentos, bonos y beneficios. Así que vamos a pedirle a Jorge que nos deje el link del simulador, por favor, en el chat para que ustedes puedan ingresar y también que nos pueda dejar el link el link que tenemos de la Feria de Ofertas Finca Raíz para que ustedes puedan conocer todo sobre los proyectos de vivienda que están en descuentos desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. 140 proyectos de vivienda en todo el país con descuentos, con bonos, con beneficios y que pueden ser muy positivos para quienes quieren invertir en diversas ciudades del país. Recordarles que este webinar va a estar grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube fincarraiz.com.co. Ustedes pueden ingresar, voy a pedirle, no sé si Jorge está con nosotros. Jorge, ¿estás con nosotros? Bueno, creo que no, pero sin embargo voy a dejarles aquí la información sobre toda la información sobre dónde pueden encontrar este webinar en YouTube, en el canal de YouTube. Allí ustedes van a encontrar todo este webinar, todas las preguntas que respondimos, pueden volverlo a ver. Si ustedes se inscribieron en nuestra landing, también les llegará el correo con toda la información y el video de este webinar, porque lo que más nos interesa es que podamos tener toda la información y todo el contenido. Ahora, quiero contarles también que nuestros webinars de BBVA, siempre que realizamos, hemos hecho 2 webinars. El año pasado realizamos uno sobre el crédito hipotecario versus el leasing. Este siempre lo pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Así que vamos a pedirle, Jorge, no sé si estás acá, estás aquí con nosotros, para pedirte que nos dejes los enlaces en el chat. Y a ustedes, queridos amigos, recordarles que con Finca Raíz nosotros estamos todo el tiempo tratando de que podamos actualizarnos y podamos conocer un poco más sobre vivienda nueva, sobre el leasing habitacional. Aquí ustedes podrán conocer en nuestro webinar todo sobre financiamiento pues recordarles que a través de nuestros canales digitales, de todos nuestros canales digitales, ustedes pueden encontrar la mejor información. Aquí les dejo todas las redes sociales, tanto del BBVA como de Finca Raíz, Facebook, @fincarraiz.com.co, Facebook, @BBVA en Colombia, Instagram, @fincarraiz.com.co, Instagram, BBVA-Colombia,
LinkedIn Finca Raíz, LinkedIn BBVA en Colombia. En esos canales, tanto del BBVA como de Finca Raíz, ustedes podrán encontrar toda la información. Así que ustedes podrán acompañarnos a través de nuestro webinar, conocer toda la información que necesitan y recordarles que estos elementos los estamos realizando todos los días, todas las semanas en nuestra Feria de Ofertas Finca Raíz, para que ustedes puedan educarse y conocer de la mejor forma la información de vivienda. Entonces, como vemos aquí en pantalla, síganos a través de nuestras redes sociales. Allí podrán encontrar toda la información en nuestro canal de YouTube también, @fincarraiz.com.co. Allí van a encontrar todos los webinars de información especializada muy importante. Entonces, allí van a poder volver a ver, si ustedes no se inscribieron en la landing para este webinar, podrán volver a ver toda esta presentación. Y además también podrán conocer toda la información de vivienda y todos los tips y datos. También los invitamos a ingresar al blog de BBVA y al blog de Finca Raíz, donde van a encontrar información de cómo comprar vivienda, de tasas de crédito, de cómo funciona el leasing habitacional que explicamos hoy, de cómo muchos datos de educación financiera en los dos blogs, así que queremos que ustedes conozcan la mejor información. Y en el chat acabamos de dejar entonces el link del simulador, así que dando clic en este link del simulador, ustedes podrán encontrar asesoría e información como lo contaba María Paola. Y también vamos a pedirle a Jorge que nos deje en el chat el link de la Feria de Ofertas Finca Raíz. La Feria de Ofertas Finca Raíz tiene más de 140 proyectos de vivienda en todo el país con descuentos, con beneficios del 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Así que si ustedes están interesados en encontrar vivienda, pueden ingresar a nuestra Feria de Ofertas Finca Raíz y allí podrán encontrar la mejor oferta de inmuebles nuevos que aplican también al leasing habitacional en todo el país para las mejores opciones y que se ajusten a sus necesidades y presupuesto. Así que los invitamos a que puedan ingresar a la Feria de Ofertas Finca Raíz. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a ti María Paola y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, buenas tardes.